el párrafo quiero que sea un pretexto para la pregunta. Dice, es palpable la existencia de 5 modalidades electorales ordinarias de tipo republicano. El voto nominal e individualizado del primer constituyente mexicano para elegir a su ejecutivo colegiado de 1823, el método de las legislaturas estatales entre el 24 y el 35, el procedimiento de la terna emanada de los propios poderes públicos generales y su selección final de un nombre por las juntas electorales de departamento, el método de las legislaturas departamentales entre el 43 y el 45 y por último la modalidad del voto de los electores primarios, pero filtrado por el principio de un estado, un voto practicado entre el 48 y el 51. Paralelamente hubo 3 métodos de cepa extraordinaria: el voto por diputaciones originado en el 24, el voto nominal del Senado con las bases orgánicas del 43 y la modalidad singularísima de julio del 46, un ejecutivo electo por un Congreso Constituyente de corporaciones y sectores productivos, que lo mismo utilizó el voto popular que el de designación. No obstante, lo común en todos estos métodos de elección fue su distanciamiento con el modelo republicano presidencialista de Estados Unidos y su acercamiento a los rasgos parlamentarios de la época. Una preponderancia en toda esta mitad del siglo XIX de los congresos de los congresos y los representantes populares sobre el ejecutivo. Pero aquí llega Juárez, entonces trata de hacer algo diferente, una suerte de 18 brumario versión light. ¿Por qué Juárez trata de recobrar a través de una consulta, dicho sea de paso, técnicamente es una suerte de plebiscito? ¿Por qué trata de reconfigurar, de enmendar esta preponderancia de los congresos en principio, del Congreso sobre el Ejecutivo? A ver, déjame echar, me voy un poquito para atrás para entender digamos, esta situación, para ver dónde está la ruptura y por qué yo creo que la ruptura está en 57. Yo lo que me encontré, yo lo que hice fue como estudiar donde hubo elecciones. No estudié donde no hubo, o fue por un golpe de Estado, en fin, pero en la mayor parte hubo elecciones, por cierto. Entonces, donde hubo elecciones, yo lo que encontré es que ya sea por el diseño institucional o porque había un Congreso Constituyente que terminaba eligiendo un ejecutivo provisional o el constitucional, lo que encontré es que en su mayor parte no fueron los ciudadanos quienes eligieron al Poder Ejecutivo, y en ese sentido no nos parecemos al sistema estadounidense, ¿no? Que eso es lo que se construyó en Estados Unidos. Caractericémoslo como quiera a eso, este predominio de congresos locales, de asambleas ordinarias o de asambleas constituyentes. Yo le denominé a ese fenómeno republicanismo parlamentario, para tratar de decir que era algo distinto. A lo mejor es muy fuerte, no sé, puede ser polémico el término, pero trata, digamos, de sintetizar todo lo que se vivió, y en este párrafo que tú lees, pues ahí están el conjunto de modalidades. Claro, hay que leer el texto para tratar de entender esa gran síntesis, ¿no? ¿Qué ocurre con el pasar del tiempo? No es estrictamente Juárez quien hace la ruptura. Para ser más justos, los primeros que hacen una ruptura que se acerca a la modalidad del 57, que es donde sí se plasma constitucionalmente, son los años, el acta de reformas de 47. Ellos logran, digamos, un sistema en donde hacen que los ciudadanos voten por el Ejecutivo. Sin embargo, lo que le faltó, digamos, a ese sistema es que lo meten como en un embudo para que cada estado valga un voto. O sea, votan muchos, pero al final solo van a valer un voto, y entonces eso termina por igualar a todos los estados, y no hay esa proporcionalidad que debe haber en un sistema que ni siquiera así, ¿no? se parece al colegio electoral norteamericano. Tampoco es una cosa distinta. Entonces, lo que hace el constituyente del 57 es simplemente quitarle ese elemento. O sea, yo creo que los grandes innovadores son los del acta de reforma, que además algunos están conectados con el 56-57. Decía que lo que hace el constituyente del 57 es decirle, ustedes, electores primarios, que al final son ciudadanos, que es una elección indirecta en primer grado,
voten por el candidato que ustedes deseen y se va a contabilizar individualmente. De hecho, se parece mucho al sistema norteamericano, pero también es distinto, porque allá funcionan los colegios electorales que tienen una mecánica distinta de suma cero, o sea, el estado que tú ganas se lleva todos los electores. California se lleva los 50 electores cada uno de los que le tocan de acuerdo a su importancia poblacional. Acá no, acá cada elector que vota se tiene que computar individualmente. Entonces mucho más, diríamos, es mucho más justo. Un estado, un voto. Sí, así es, mucho más justo con las nociones contemporáneas del liberalismo democrático dentro de los sistemas indirectos. Y eso es lo que hace el constituyente del 56-57. Al hacer eso se logran dos cosas. Se consolida el republicanismo o da origen al sistema presidencialista, que entabla una relación directa junto con que el presidente pues elige a sus secretarios de Estado, y también generas una relación directa entre ciudadanos y ciudadanos. Entonces, el nuevo presidente que llega tiene una legitimidad dada desde la ciudadanía, que es, digamos, lo que le da cobertura al sistema presidencialista, la misma que le da a los diputados. Entonces, desde el sistema de electores. Y además le da una uniformidad a todo el sistema, donde, de hecho, más radical que en Estados Unidos, porque terminan los magistrados de la Suprema Corte de Justicia siendo electos de forma popular por estos mismos electores. Se elige el Poder Ejecutivo, se elige los diputados, y más tarde, con la reforma en 74-75 sobre el Senado, elegirán a sus senadores. Y uno de los rasgos absolutamente parlamentarios es que los secretarios, primero hay una elección de jefe de gabinete por parte del Congreso, y los secretarios de Estado rinden cuentas ante el propio Congreso. Esos son dos, incluso en la teoría constitucional estricta, si nosotros revisamos la teoría de la Constitución de Carl Schmitt, el parlamentarismo y la crisis del parlamentarismo en su situación actual del propio Schmitt, y revisamos, Lowenstein, todo lo que es la teoría, sobre todo germánica, del constitucionalismo, ahí hay un consenso sobreestimado. Esos son rasgos absolutamente parlamentarios. Sí, hay digamos, en otro estudio, digamos, se ha abordado, digamos, esta relación fuera de la Cámara. Estuvimos platicando un poco sobre quién, digamos, había revivido, reactivado el debate sobre parlamentarismo y los sistemas presidencialistas. Digamos, en términos clásicos, yo creo que Rabassa es uno de ellos, en el libro de la Constitución y la dictadura. Sí, el gran Rabassa el actual es una caricatura de Emilio, ¿no? Entonces, por un lado, tienes digamos, él, quizá Francisco Zarco, en términos de actores o históricos. Pero en términos contemporáneos no había habido, pues, muchos autores que hayan revivido esto. Y te decía que hay un historiador norteamericano que es Frank N. Knapp, que es un biógrafo de Lerdo, el que ha hecho la mejor biografía sobre Lerdo de Tejada. En un artículo él revive este debate, y nos enseña algo que es muy sui generis, que en México no solo había algunos rasgos de parlamentarismo que tú puedes rastrear en el orden constitucional, sino que había eso que él llama hábitos parlamentarios, que es lo que estabas describiendo precisamente. Y estos hábitos no es que tú tengas un diseño parlamentario, sino que te comportas ya en los hechos de facto con hábitos parlamentarios. La forma y la función. Entonces tú eliges un secretario de Estado, tú tienes la facultad, no es una coalición parlamentaria la que te lo elige. Lo elige el presidente como un sistema presidencialista clásico. Pero a la hora de actuar, se elige como un jefe de gabinete. Y ese jefe de gabinete es el que se desgasta, en lugar de tú como poder ejecutivo. Y eso es lo que ocurrió en varios de los congresos de la segunda. Y una comparecencia. De la segunda, y las comparecencias tumbaban a los desgastaban tanto. Rosarilla no hubiera sobrevivido sin esos diseños. No hubiera sobrevivido, sin duda no hubiera sobrevivido, ¿no?
Entonces eso es lo que Knapp da esta clave, que es muy interesante, porque él entiende que eso es un hábito, no es un diseño parlamentario, pero se comporta como tal. Y eso es muy interesante, él es uno de los primeros que reactiva, digamos, este debate, y yo le sigo la pista, digamos, en otra investigación para estudiar los gobiernos divididos, porque los periodistas piensan que se inventó ahora, que el Congreso va por un lado y el otro. Bueno, ahora no con la ONU, pero en los otros, en los pasados gobiernos, se piensa que eso existió hasta ahora. No, hay una larga tradición de eso que hoy llamamos gobiernos divididos, y sí, en otro estudio, pues trabajé sobre todo los de la época de Juárez, o sea, cómo Juárez tenía que gobernar con congresos que no le dan... Con una salvedad interesante, que en el caso de los gobiernos divididos de la ciencia política contemporánea se trabaja con partidos políticos más o menos establecidos. Ahí se trabaja con no partidos políticos como tal, pero sí con fracciones legislativas y que funcionan de manera... Todavía es mucho más difícil, porque... bien que mal, en el siglo XX tienes la institucionalidad del partido, de la segunda mitad en adelante, pero en la segunda mitad del XIX la fracción es... Sí, la verdad que es más interesante en el siglo XIX porque no hay disciplina partidaria, no hay partidos políticos, lo que hay son grupos. Pero hay maneras de acercarse a ellos y no soy el primero que lo hace, lo hemos hecho varios con análisis contrafactual, con... Laurice Perry hizo un asunto por una selección de votaciones, y yo también en la arquitectura que haces favor de mostrar. De mostrar. Pues una de las cosas que hago es ese seguimiento de las coaliciones parlamentarias, no solo por lo que dicen, porque eso es muy engañoso, ¿no? Sino por cómo votan, que eso sí es contundente, porque esa es una mejor manera de decir, bueno, se ascribe a tal cosa porque vota, sí. Porque puede ser muy, muy, muy engañoso. Yo no sé si se acuerdan, a mí me gusta mucho esta anécdota de Villanueva, no sé si se acuerdan, que era fue creo que dirigió el partido, el PRI, y además en tiempos de... ¿con quién fue? No recuerdo. Seguramente fue Zedillo. Había la intención de aprobar el IVA. Sí, fue Zedillo, con Roque Villanueva. Y entonces Roque Villanueva, claro, el PRI será muchas cosas, pero tontos tampoco eran y no querían aprobar esa ley que iba a ser como muy en contra de de la imagen, de la legitimidad del partido. Y entonces pero pues él tenía la encomienda de Zedillo de que se aprobara que se subiera el IVA era del 10 al 15, subió en aquella época. Y entonces Roque, cuando está en el pleno hay expectación, aunque ha trabajado mucho para planchar la reforma, no sabe si al final y la fotografía, pues sus compañeros de partido, de fracción, van a votar por el IVA. Y entonces cuando se da cuenta que la reforma pasa, entonces Roque hace la Roque señal. Ustedes son muy jóvenes, pero conocemos. La Roque señal es pues sí, me los ponché, no sé qué frase utilizar, pero era como poncharse al país, ¿no? Entonces, en el discurso, el PRI siempre había tenido pues eso de que nosotros estamos el presidente de la frontera. No, y además con un discurso de intercambio de proyectos cultivos, en fin, de la educación gratuita, en fin, toda una serie de políticas que podrían ser hoy como de centro izquierda, algunas de ellas, ¿no? Que ahora están un poco en desuso. Muy a la derecha. Bueno, no veremos qué ocurre, estamos en veremos, pero que en los últimos en los sexenios pasados, el vigente, pues todo eso estaba en el olvido. Pero digamos, ese ejemplo es muy bueno porque en el discurso tú puedes estar diciendo muchas cosas, pero a la hora de que tú votas, es tangible. Y ese es ese tipo de ejercicios que hoy estamos haciendo para el siglo XIX. No solo tomar sus dichos,
estas categorías muy fáciles de que es moderado, puro. No, ¿cómo votan? Toda la estructura. ¿Cómo votan? Y con base en Los eso, factores de conflicto. y con eso ir viendo la reconstrucción de esos grupos y coaliciones, cómo se están moviendo. Una pregunta final por mi parte. Sí. El paso del republicanismo parlamentario, siglo XIX, a la consolidación del modelo republicano, que es justamente la parte del porfiriato y la parte ya final después de la Constitución del 17. Poníamos un ejemplo ciertamente presentista. Bajo este diseño del 57, bajo este diseño del cómo estaban las cosas después del 72, 74, una comparecencia como la que vimos hace poco de Rosario Robles pues, no hubiera prosperado, porque en ese momento, la Cámara la destituye y se acabó. La destituye de manera indirecta, la destituye de manera indirecta, porque el presidente no tendría otra opción que destituirla después de... Para no desgastarse como figura, te como una deshaces suerte de ajedrez. Y incluso si te sugiere alguien en el Congreso, pues a lo mejor lo pones o no lo pones, pues simplemente no pones el que ellos quieren, pones el que tú quieres, pero por lo menos lo mueves, ¿no? Y la idea es qué tanto este tránsito del republicanismo parlamentario a la consolidación del modelo republicano terminó, digamos que menguando o fortaleciendo la república, el gobierno de las leyes por encima de los hombres. Mira, yo creo que vas muy rápido en tu pregunta. La verdad que tenemos el republicanismo y el sistema presidencialista, que es el que yo defiendo y estoy describiendo, digamos, en este texto y en la propia arquitectura. Yo creo que tiene más de 150 años, porque es a partir del 57, y lo único que se modificó en el siglo XX es que el voto fuera directo. Es la modificación, digamos, sustancial, pero el sistema más o menos es el mismo, es la misma relación directa. Entonces, y tienes algunos elementos. Pero ya el Congreso está muy menguado con respecto a... No, pero tienes algunos elementos de tipo parlamentario que vienen de más lejos, con un reforzamiento con la reforma Beltrones, que no han querido poner en práctica, que fue, por cierto, fue el lema de campaña o en el programa de campaña de la alianza del PAN con los otros partidos. Ellos decían que iban a gobernar con la reforma Beltrones, como se le conoce, que es un sistema semipresidencialista o semiparlamentario, ¿no? Es decir, un presidente de la República con ministros emanados del Congreso, de una coalición dentro del Congreso, ¿no? Entonces, ese sí te da, digamos, elementos. Pues, hay ese tipo de elementos parlamentarios, pero no es lo predominante. Sí sigue siendo un sistema presidencialista y tenemos cerca de 150 años. Entonces, en dado caso, yo te cambio la pregunta, en dado caso la discusión es cómo operó, digamos, después del siglo XIX, esta relación entre Ejecutivo y Congresos, ¿no? Que es algo que también Enrique está estudiando, en fin. Algún día podrá responderla. Y que yo voy hacia eso para estudiarlo también con mayor profundidad, esta relación de división de poderes, porque esos, digamos, hay una cierta interrupción en una parte del porfiriato. Pero luego esta discusión se reactiva en el México postrevolucionario en los años 20, 30, algo de los 40, que quiere estirar más la cuerda, y quizá 40 y 50, ¿no? Veremos hasta dónde da, digamos, el asunto. Pero sí tenemos la presencia de congresos que son muy fuertes, siguen siendo más o menos fuertes, y es una caja de resonancia de conflictos ahí. Entonces, esta idea de que el presidencialismo mexicano nació en el 17, de Caprizo, pues es un poco endeble, sigue siendo endeble para los años 20, 30, por lo menos, porque lo que hay que estudiar es cómo se construyó ese proceso de centralización y esa hegemonía, digamos, del presidente y del presidencialismo, ¿no? Que describió muy bien a Isaac Caprizo, ¿no? Con sus poderes, la respuesta una vez más podría ser, de manera sintética, no es la forma el problema, sino la función. Sí, pero lo que trato de decirte es que fue una construcción, entonces, en el futuro, pero no quiero salarlo, pero sí quiero hacer un libro, ¿no? Sobre esta relación en la primera mitad del siglo XX, porque me parece que
que el libro de Luis Javier Garrido pues hizo mucho daño a esto, porque piensa que el tatarabuelo es el TNR y no, digamos, es un instrumento más de ese proceso de centralización política junto con otros que permitió crear esa hegemonía y esa centralización política que después conocimos como presidencialismo mejorado. Pero esa es una construcción gradual que llevó décadas. Entonces todavía está por estudiar ese asunto dentro de un sistema sin duda presidencialista. Entonces a mí me parece que hay que situar ya la discusión ahí, porque sí hay una ruptura a partir del 57. Bueno, ahí está un poco guardando las salvedades. Todavía podríamos ir cerrando con la primera parte de la primera línea del artículo introductorio. La historiografía goza de una buena salud, porque la misma, digamos que las mismas vetas de investigación nos van arrojando a problemáticas, nos van haciendo descubrir nuevas cuestiones, hipótesis, falsaciones, y esto nos habla de algo que está gestándose. Pero no solamente nos escuchan profesores, investigadores, en fin, también alumnos, también estudiantes. Pepe, una pregunta desde la banca, desde el pupitre. Sí, para mí agradezco infinitamente la oportunidad que me da usted, doctor, de poder escuchar, ¿no? De poder escucharlo de primera mano. Pero me parece que también nos escuchan jóvenes como yo, y lo único que yo quisiera para finalizar quizá un poco es ¿cuál sería un mensaje para los jóvenes? En el primer ensayo, en el primer texto, dice todavía hay un campo de oportunidad muy grande para la investigación de este tema. ¿Cuál sería un mensaje para pues nosotros los jóvenes, no los profesores, sino gente que todavía pues estamos en esa búsqueda? Bueno, mira, te pongo dos ejemplos así de esta nueva agenda que yo creo que es mexicana, pero también es por lo menos latinoamericana, que son los famosos giros lingüísticos, ¿no? Lo están ocupando en la historia conceptual, en fin, pues estos giros lingüísticos, que no es otra cosa pues más las nuevas maneras que estamos, los nuevos conceptos que estamos ocupando para estudiar la historia política. Yo te pondría dos que hay que desarrollar, que hay que acrecentar, que todavía está, desde mi punto de vista, en pañales. Uno de ellos es el de las formas de gobierno, precisamente que tiene que ver con el republicanismo. Y apenas pues yo, junto con otros colegas, organizamos un coloquio sobre el republicanismo, pero ha habido solo 2 en el país, después de 15, 17 años, ¿no? Tampoco hay tanta literatura sobre republicanismo, y yo lo que le podría decir a los jóvenes es que ese republicanismo se fue construyendo en el siglo XIX, tiene 150, 200 años en algunos países de existir, es forma de gobierno actual en sus diseños constitucionales, y resulta ser que no lo estudiamos. Entonces ahí hay mucho por hacer, sí hay cosas, desde luego el libro aborda también algunos de los colegas que han pues incursionado este asunto, pero yo creo que hay toda una beta por transcurrir. La otra, muy importante, sería la historia de los congresos, para un poco, que es historia de representación con un énfasis en los congresos. Y ahí sí déjenme presumirles a México. Yo creo que uno de los autores que ha, digamos, que ya olfateó que ese es un gran tema, es Eduardo Posada Carbó, que es uno de los autores de referencia que les decía. Entonces él está coordinando desde Oxford, es un colombiano fantástico, ¿no? Pero desde Oxford está invitando a gente, pues, investigadores alemanes, peruanos, chilenos, argentinos, estadounidenses, en fin. Pero lo que me gusta de él es que trabaja mucho con investigadores latinoamericanos, ¿no? Que yo creo que es un plus que hay, ¿no? Pero nos pone a dialogar con todos. Entonces él ahora está haciendo esa labor de un nodo para anclar, digamos, estas distintas voces.
Y digamos, en las primeras invitaciones que él me hace para que participe en México, de hecho solo somos dos que participamos por México, José Antonio Aguilar Nada menos. y mi persona, pues descubrimos, porque yo hice también un texto sobre cómo se había estudiado y quiénes habían estudiado los congresos en México. Y encontré 20 autores de los viejos y de los nuevos. No solo mexicanos, sino norteamericanos, pero 20 autores, incluyendo al mexica Arroyo, ¿no? Que es uno de los que digamos, pues que está, digamos, en el listado, pero que América Latina no tiene. Entonces decía Posada, bueno, pues ¿qué pasa? México es una potencia legislativa. O sea, a ver, y de hecho, pues el artículo que es historiográfico, pues lo circuló ahí entre los colegas, me hizo pues, el favor, el honor de andarlo circulando, y los latinoamericanos, los investigadores alemanes, pues vieron que, digamos, que había toda una serie de autores que tenemos una tradición de estudiar los congresos. No soy el único, hay varios que me anteceden con muchos años, y yo creo que ese es otro de los hilos lingüísticos que hay que dar, porque entonces vas a complejizar. Sí, Bolívar, pero Bolívar frente a quién, ¿por qué renuncia? ¿Por qué quiere volverse vitalicio en el 26? Pues porque tiene congresos poderosos que le dicen no, en fin, ¿no? Y esas son las cosas que están faltando cuando estudiamos los grandes liderazgos, en fin. No, o sea, yo no estoy diciendo que no hay que estudiarlos, pues a mí también me gusta estudiarlos, pero cuando tú empiezas a meter otros actores, puede haber otros más, pero cuando tú introduces que es crucial hoy para la nueva historia política de América Latina, pues yo creo que ahí están los giros lingüísticos. Ahí están los giros lingüísticos como una beta pendiente. Doctor Israel Arroyo, gracias. Profesor investigador de la maestría en Ciencias Políticas de la UAP. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias.